anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pero la Biblia nos muestra que Dios es completamente diferente porque Dios no improvisa. Desde antes que el mundo existiera, Él estableció un plan que es eterno, un plan perfecto, un plan inmutable, y a ese plan lo llamamos los decretos de Dios. La doctrina de los decretos de Dios es una doctrina muy profunda, es una doctrina que para poder explicarla de manera apropiada ocuparíamos mucho tiempo. Y es más, como hablaba el pastor Sergio esta mañana, es parte de la incomprensibilidad de Dios. Por eso vamos a ocupar una vida eterna para poder conocer más acerca de su decreto, de su carácter. Es un tema que está lleno de desafíos porque realmente cuando hablamos del decreto de Dios, eso viene a luchar con muchos pensamientos, viene a luchar con mucha manera en la cual nosotros a veces queremos que Dios actúe de cierta manera. Y eso es porque nosotros tenemos una mente que es limitada. Y en este taller no nos vamos a enfocar en hablar de términos que pueden ser polémicos. Así que en este taller no vamos a hablar acerca del supralapsarianismo ni del infralapsarianismo, que son términos relacionados al decreto de Dios, sino que la meta que tengo para esta mañana a través de este taller es que nosotros podamos adorar al incomparable Dios. Esa es la primera meta, que en base a lo que vayamos viendo en los diferentes textos bíblicos, que al meditar en la grandeza de Dios y en su plan, eso no causa en nosotros ningún tipo de molestia, eso no despierta en nosotros ningún tipo de enojo contra Dios, lo cual sería algo necio, sino que al contrario nos debe llevar a adorarle a Dios con un corazón contrito y humillado. La segunda meta de este taller es que podamos confiar en el incomparable Dios. Que al ver los versículos recordemos que el Rey soberano está gobernando en todo momento y Él es fiel, Él es bueno, Él es sabio, Él es amoroso, Él es ese todopoderoso pastor nuestro. Y que entonces podamos descansar en que Él tiene ese cuidado soberano sobre nuestra vida. Y en la última meta para este taller es que podamos ser consolados en el incomparable Dios. Muy probable muchos de los que están acá esta mañana están pasando por pruebas difíciles. Quizás algunos andan atravesando un dolor. Pues yo quiero que a través de estos versículos consideres que todo lo que Dios permite para nuestra vida es para su gloria. Entonces que encontremos ánimo y fortaleza en su perfecta voluntad. Y antes de entrar más de lleno, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo. Padre, guárdanos de tener una imagen muy humana, Señor, acerca de quién tú eres. Y permítenos abrir el entendimiento, Señor, para comprender en base a tu palabra la forma o tu carácter y cómo tú te relacionas con nosotros. Señor, guarda nuestro corazón de tener una motivación o un sentimiento equivocado hacia ti. Padre, tu palabra dice que nuestro corazón es engañoso, así que queremos ir a ver este tema, esta doctrina del decreto, no para cuestionarte, sino más bien para adorarte más. Bendice este tiempo, Señor, danos tu gracia para poder hablar y guárdame, Señor, de decir algo que vaya en contra de ti. Te ruego esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Primero vamos a ver qué son los decretos de Dios. Un decreto es una orden emitida por una autoridad. Esa es la definición de un decreto. Cuando un juez, cuando un presidente, cuando un rey dicta una orden, a eso se le conoce como un decreto. La Biblia, en sus diferentes partes de la Escritura, muestra que Dios es el único soberano que tiene potestad, es el único que tiene toda autoridad. Jeremías 10:10 lo muestra como Jehová, el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno. Él es ese Rey, entonces, por lo cual puede decretar las cosas. El profeta Daniel, en Daniel 6:26-27, dice
que el Señor es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. La autoridad máxima que existe es Dios, y por eso su decreto es algo muy importante que nosotros debemos estudiar y el cual nosotros también debemos aceptar. El Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta número 7, define el decreto de Dios como el propósito eterno según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Es ese consejo de su propia voluntad en el cual Él ha preordenado todo para su gloria, absolutamente todo lo que sucede, ya sean reyes, ya sean niños, ya sean personas importantes o no tan importantes, ya sean la naturaleza, seres espirituales, todos, absolutamente todos, todo ser creado, obedece al decreto de Dios. En la Biblia encontramos diferentes términos para poder estudiar el tema del decreto de Dios. En el Antiguo Testamento hay palabras como decreto, mandatos, estatutos, ordenanzas, determinar, complacer, querer, consejo, propósito, secreto, pensamientos. Y en el Nuevo Testamento encontramos la doctrina del decreto con palabras como voluntad, determinar, ordenar, predestinar, preordenar, complacer, buena voluntad, designio, propósito, intención, presciencia, elección, reprobación, sabiduría y consejo. Y lo que vamos a hacer a continuación en el taller es que vamos a ver 10 características del decreto de Dios. 10 características del decreto de Dios que nos deben de llevar entonces a las tres metas que tenemos esta mañana: a adorar a Dios, a confiar en Él y a ser consolados por Él. Y vamos a estar viendo muchos versículos, así que quiero que por favor tengas tu lápiz a mano para ir apuntándolo en tu libreta. Y segundo, pues hemos estado hablando de los atributos de Dios y del carácter de Dios, entonces es posible de que algunas palabras te suenen redundantes, pero el decreto va acorde al carácter de Dios, así que vamos a tener que volver a mencionar algunos atributos. Y el primero que vamos a ver es que el decreto de Dios es eterno. El decreto de Dios es eterno. Antes de que existiera todo lo creado, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo había decretado su voluntad sobre todo lo que sucede. Hermanos, nada de lo que sucede es un accidente. Nada de lo que sucede es por suerte. Nada de lo que sucede en tu vida es por causa de un destino, como lo llaman las personas incrédulas. Y para poder entender este decreto de Dios que es eterno, podemos verlo de una manera muy clara en nuestra salvación. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 dice que Él nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, o sea, en la eternidad, Dios había decidido salvar y llamar a personas con un llamamiento santo para que pudieran ver su gracia. Tito, capítulo 1, versículo 2, menciona que esta fe que hemos recibido los escogidos de Dios es algo que Dios prometió desde antes del principio de los siglos. Yo creo que nuestra mente no comprende muy bien esos términos, desde antes del principio de los siglos. Pero lo que está apuntando esa frase es a mostrar la eternidad de Dios y a poder comprender entonces que nuestra salvación obedece a un decreto que es eterno. La segunda característica del decreto de Dios es que el decreto de Dios es soberano. El decreto de Dios es soberano. Isaías, capítulo 14, verso 27. Dice: Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Esa es la palabra que nos muestra el decreto. Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién le hará retroceder?
De manera entonces que vimos de que Dios es la autoridad máxima, Él es el rey. Así que lo que Él ordena no es una solicitud, lo que Él ordena no es una sugerencia, lo que Él ordena no es algo que si nosotros lo queremos hacer o no, su decreto es algo que se va a cumplir. Él es el Rey de Reyes, Él ordena. Y un ejemplo de eso lo encontramos en la vida de un personaje muy conocido en el Antiguo Testamento, un rey. Este rey se llamó Nabucodonosor. En Daniel capítulo 4, verso 24 y 25, el profeta Daniel le está dando un mensaje a este rey. Y el mensaje le dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, el decreto del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierbas del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en el versículo 35 encontramos la respuesta de Nabucodonosor. A veces pensamos que esta respuesta o este versículo lo dijo Daniel, pero esto no es Daniel hablando, esto es Nabucodonosor. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, eso solamente nos deja claro que ninguna autoridad está por encima de Dios, porque el único soberano es nuestro rey, por lo cual lo que el rey dice y lo que él decreta es soberano. Tercera característica del decreto de Dios es que es infalible. El decreto de Dios es infalible, es un decreto que no falla. Su decreto, su consejo siempre va a permanecer y Él va a hacer lo que Él quiere. Proverbios 19:21 nos apunta acerca de esta infalibilidad de los pensamientos o el decreto de Dios. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En nuestros corazones pueden haber muchos planes, pero hermanos, nuestros planes fallan. ¿A quién de los que está acá muchas veces no se ha estresado o se ha sentido enojado porque alguna causa externa vino y le cambió todo lo que usted tenía en su plan para hacer? Un viaje, un clima, no sé, diferentes factores. Nuestros planes fallan, pero el plan de Dios, el pensamiento de Dios dice que permanecerá. De manera entonces que las cosas no suceden cuando nosotros queremos, sino que las cosas suceden cuando Dios lo decreta. Las cosas suceden cuando Dios lo decreta y ¿saben qué? Eso no va a fallar. Su decreto es infalible. Característica número 4. El decreto de Dios es inmutable. El decreto de Dios es inmutable. Eso quiere decir que no cambia. No hay variación, no necesita modificaciones, no necesita actualizaciones. El decreto de Dios no pasa de moda. Y para poder tener una claridad acerca de cómo este decreto de Dios es inmutable, tenemos el ejemplo del pacto que hizo Dios con Abraham. Podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento que el pueblo se caracterizó por ser fiel o infiel. Por ser infiel. ¿Y qué hizo Dios? No cambió. Permaneció siendo fiel a la palabra que Él había dicho. Y en Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 18, en cuyo contexto está hablando de este pacto que Dios hace con Abraham, nos muestra que este pacto es inmutable. Dice, el inmutable consejo de Dios. Y en el versículo 17 y 18 dice que ese consejo de Dios, que es inmutable, ese decreto, proporciona al cristiano un fuerte consuelo y una esperanza segura y firme. Porque si dependiera la
Si dependiera que este decreto continuara permanente en base a nuestra fidelidad, hermanos, no estaríamos aquí hoy. Pero depende de un Dios que es inmutable. Quinta característica. El decreto de Dios es específico. El decreto de Dios es específico. Tenemos varios versículos que nos apuntan acerca de que Dios, todo lo que hizo desde la eternidad pasada, cubre hasta los detalles más mínimos desde la creación hasta todo lo que Él controla. Primera de Corintios 15:38 habla acerca de lo específico que Dios decretó que va a tener cada semilla. Y si a usted le gustan las plantas o si usted tiene alguna experiencia en agricultura, va a notar que las semillas son distintas. Acá tengo un hermano que le gusta mucho la agricultura. La Biblia dice que Dios en su decreto específico, Él decidió qué forma iba a tener cada semilla. Génesis 24:44. Génesis 24:44 dice que este decreto es tan específico que Dios establece con quién nos vamos a casar. Así que los solteros encuentren consuelo en este versículo. Génesis 24:44 dice de que Dios había apartado a la esposa de Isaac. Dios la había decretado. Él ya había decidido desde antes, desde su decreto que es eterno, la mujer con la que Isaac iba a unirse en matrimonio. Job 28:26. Job 28:26, este decreto es tan específico que Dios ordena el camino de la lluvia y los relámpagos. Así que esta tormenta tropical Sara la estamos recibiendo porque Dios la decretó. Esto no es por causa del cambio climático. Sin duda la tierra está padeciendo, ¿verdad? Dolores de parto. Pero Dios es el que decide cuándo llueve y cuándo no. Isaías 44:28. Este decreto de Dios es tan específico que incluso podemos ver de que Dios sabe el nombre de una persona desde antes de nacer. Y tenemos a un personaje en este pasaje, Isaías 44:28, que es el rey Ciro. 150 años antes de que Ciro naciera, a través del profeta Isaías, Dios dijo que iba a nacer un hombre que se iba a llamar Ciro, y este Ciro iba a ser un rey, y este rey Dios lo iba a usar como alguien para que enviara a su pueblo a reconstruir el templo. Así de específico es el decreto de Dios, y lo podemos ver de una forma más clara todavía en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dios había decretado que Él nacería de una virgen en Belén, que le iban a dar vinagre cuando estuviera en la cruz, que iba a ser burlado por los soldados, que iba a ser entregado, que iba a morir en la Pascua. Todo eso es parte del decreto específico de Dios. Sexta característica. Hermanos, perdón que voy rápido, pero solo me dieron 40 minutos. Así que vamos a sacarle el jugo a estos 40 minutos. Sexta característica. El decreto de Dios es completo. El decreto de Dios es total o es exhaustivo. Esa es la idea. El decreto de Dios abarca todo. Job 31, versículos 35 al 36, nos dice que Dios controla absolutamente todas las leyes de la naturaleza. El pastor Sergio leía esta mañana Hechos 17:26, donde dice que Dios también en ese decreto exhaustivo ha decidido cuántas naciones van a haber, dónde van a vivir. Eclesiastés 3 dice, versículo 1 y 2, también señala el tiempo que tenemos cada uno de nosotros, cuándo vamos a nacer, cuándo vamos a morir. Pero es también tan completo que según Efesios 1:11, también este decreto cubre las personas que van a ser salvas, la salvación de los santos. Dios nos escogió, Dios nos predestinó. San Agustín, hablando acerca de lo exhaustivo, completo que es el decreto de Dios, San Agustín dijo lo siguiente: nada sucede en el mundo excepto por mandato o permiso emitido desde el palacio celestial del Señor Supremo, según su justicia y según su gracia. Séptima característica. El decreto de Dios es misterioso. El decreto de Dios es misterioso.
Salmo 40, versículo 5. Salmo 40, versículo 5 nos dice que no podemos contar o conocer a profundidad los pensamientos de Dios. Deuteronomio 29, 29, un texto muy conocido, muy popular, dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová. Hermanos, Dios nos dio una revelación especial, como mirábamos esta mañana, pero esa revelación especial no incluye todo lo que debemos saber de Dios. Por eso vamos a necesitar una eternidad para seguir conociendo más de Él. Hay misterios, hay situaciones que no logramos comprender definitivamente desde este lado del cielo. Romanos 11, 34 dice que nadie entiende la mente del Señor, nadie puede. ¿Quién fue su consejero? Así que, a pesar de que hayan situaciones difíciles, a pesar de que estemos pasando tal vez problemas, dolor, debemos aceptar de que en algún tiempo, en algún momento, en la eternidad, cuando estemos delante de la presencia de Dios, muchos de estos misterios van a ser resueltos y otros los vamos a seguir conociendo. Pero a pesar de que el decreto de Dios es misterioso, octava característica, el decreto de Dios es bueno. Salmo 33, versículo 4, nos dice de que toda su obra es hecha con fidelidad. Este decreto de Dios es justo, es fiel, es correcto, es bueno. Deuteronomio 32, 4 dice que todos sus caminos son obrados con justicia. Por esa razón, entonces, el apóstol Pablo puede escribir en Romanos 8 y 28 que todo lo que le sucede a los que aman a Dios ayuda para bien, porque su obra es fiel, sus caminos son justos. ¿Y cuál es ese bien para nosotros? Es que podamos ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, lo que nos conduce a la novena característica del decreto de Dios. El decreto de Dios es centrado en Cristo y no es centrado en nosotros. Todo obra para bien, para que nos parezcamos a Cristo. Su decreto gira en torno a Cristo. Juan 3:35 dice que Dios todas las cosas las ha entregado en las manos de su Hijo. Colosenses 1, versículos 16 al 18, dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, este decreto no se trata acerca de nosotros. A veces cuando las personas comparten el evangelio, le dicen al que está escuchando, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Como que Dios tuviera diferentes planes individuales. Pero no, hermanos, Dios tiene un plan. Y cuando nosotros venimos a Él, nuestra vida viene a formar parte de ese maravilloso decreto que apunta únicamente a su Hijo Jesucristo. Efesios 1:10 dice que Dios ha determinado reunir todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, a través de su Hijo Cristo. Ha decidido reunir todas las cosas en su Hijo Jesucristo. Y la 10ª característica es que el decreto de Dios es centrado en glorificar a Dios. El Salmo 148 dice de que todos deben alabar a Dios y comienza el salmista a hablar de los ángeles, la creación, el pueblo. Todos deben alabar a Dios. Salmo 150 dice que todo lo que respira debe alabar a Dios. Y Efesios capítulo 1 nos dice que fuimos elegidos para la alabanza de su gloria. Fuimos predestinados según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gloria. Hermanos, el propósito del decreto es la exaltación de Cristo y la gloria del Dios que decreta todas las cosas. De manera que la conclusión a la cual podríamos llegar es lo mismo que mencionaba el pastor Sergio en Romanos capítulo 11. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables sus caminos. Versículo 36, de Él, por Él y para Él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos visto entonces 10 características acerca del decreto de Dios. Y ya para finalizar, quisiera que pudiéramos ver brevemente algunas objeciones contra el decreto de Dios. Porque esta doctrina, esta verdad bíblica siempre va a ser atacada por personas que quieren ir en contra del carácter de Dios. Así que algunas objeciones que podremos encontrar son frases como: ¿cómo puede Dios decretar todas las cosas, incluyendo el pecado, y seguir siendo bueno? ¿Cómo es que un Dios que es santo, 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 en su perfecto plan, en su eterno plan, en su plan tan detallista, en su decreto exhaustivo, cómo Él puede contemplar el pecado y dejarlo pasar? Pues tenemos que tener claro, hermanos, que Dios no es el autor del pecado, pero es un Dios todo conocedor. Dios sabía que el hombre iba a caer, pero Dios en ningún momento es el autor del pecado. Dios no obra el pecado en nadie. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Así que usted no puede echarle la culpa a Dios por su pecado. Dios no aprueba el pecado como algo bueno. Más bien, en la Biblia vemos que Dios condena la impiedad. Así que Él no es el autor, no lo obra, no lo aprueba, no se deleita en el pecado. La Escritura muestra que Dios, el pecado le es abominable. Dios aborrece el pecado. Sin embargo, a pesar de que Él no es el autor, a pesar de que Él no obra en el corazón de la persona el pecado, a pesar de que Él no lo aprueba, a pesar de que Él no se deleita, sí lo permite. Sí lo permite para poder cumplir sus propósitos gloriosos. Y tenemos algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo de José. José fue vendido por sus hermanos. Ellos actuaron con maldad, ellos estaban pecando, sí. Dios permitió esa maldad en el corazón de estos hombres, sí. Pero ¿cuál era el propósito? El propósito era aún mayor. A través de esa venta, Dios iba a utilizar a José para poder sostener y mantener con vida a la nación bajo la cual años después iban a ser la promesa en la cual las naciones iban a ser benditas, nuestro Señor Jesucristo. Sansón. La Biblia nos muestra a Sansón como alguien que neciamente le pidió a su papá casarse con una mujer filistea. Y sus papás le decían: hijo, pero ahí hay mujeres dentro del pueblo. Pero Sansón insistió en la mujer filistea y se casó con ella. Y la Biblia en Jueces dice de que Manoa y su esposa no sabían que esto venía de parte de Dios, porque Dios buscaba ocasión contra los filisteos. ¿Dios hizo que Sansón pecara? No. ¿Sansón es culpable por su pecado? Sí. ¿Pagó las consecuencias Sansón por su pecado? También. ¿Pero Dios lo utilizó para cumplir su propósito? Sí. David. El rey David cometió adulterio con Betsabé. Dios fue el autor intelectual para sembrarle ese sentimiento a David en su corazón. No, eso nace de su propia concupiscencia. Pero ¿cuál fue el resultado de esa relación, de ese nuevo matrimonio? Un hijo que se llamó Salomón, al cual Dios lo utilizó para construir el templo, para escribir Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y por último tenemos a Jesús. Leímos el pasaje de Hechos, capítulo 2, esta mañana, en donde Dios había decretado que iba a entregar a su Hijo en manos de las autoridades civiles y religiosas para que pudieran crucificar a Jesucristo. ¿Son culpables ellos? Sí. ¿Judas es culpable por entregar al Maestro? Sí. Pero en ninguna manera Dios es culpable por eso, sino que todo eso solamente era parte del decreto soberano de Dios para cumplir un propósito mayor, un propósito santo, un propósito amoroso. La siguiente objeción. A esta objeción se le conoce como determinismo. Determinismo. Este
Esta objeción más o menos afirma un pensamiento, una expresión podría ser como: si todo está decretado, si Dios ha permitido todos los eventos de la vida de una persona, entonces no necesito hacer nada porque todo está controlado. O sea, si Dios ya decidió todo lo que va a pasar en mi vida, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Solamente soy. Sin embargo, aunque Dios ha decretado todo lo que va a suceder, eso no quita que nosotros seamos responsables de cada una de las acciones que nosotros realizamos. Si el decretismo fuera verdadero, entonces no tendríamos necesidad de tener mandatos en la Biblia. ¿Por qué Dios dejó mandatos? Porque nos da voluntad también para poder obedecer. Nos da ese juicio para que nosotros podamos actuar de una manera responsable y podamos entender que cada una de las acciones que nosotros cometamos va a tener consecuencias. Si obedecemos hay bendición, si desobedecemos hay maldición. Pero todo esto también forma parte del plan de Dios. Y la última objeción es como primo hermano del decretismo, del determinismo, y es el fatalismo. Es el fatalismo. Este pensamiento más o menos dice que si Dios ha decretado todo, no importa lo que hagamos, el resultado siempre será el mismo, de manera que cualquier acción que yo haga va a ser inútil. No importa cuánto me esfuerce, no importa cuánto yo quiera ser fiel, ser santo, no importa cuánto yo quiera agradar a Dios. Si Dios ha decretado que las cosas en mi vida no van a salir bien, entonces ¿para qué vale la pena? Dicen estas personas. Sin embargo, Dios en su soberanía incluye nuestras acciones, nuestras decisiones, y de ninguna manera esto elimina el rol que tiene el creyente para cumplir la voluntad de Dios. Por ejemplo, dentro del fatalismo encontramos nosotros pensamientos que se introdujeron en la iglesia, donde habían personas que decían, bueno, si Dios ya ha decidido quién va a ser salvo y quién va a ir al infierno, entonces no vale la pena compartir el evangelio, no vale la pena evangelizar, porque independientemente lo haga yo o no lo haga, el propósito o el decreto de Dios se va a cumplir. Eso es un pensamiento fatalista. Sin embargo, este pensamiento ignora que Dios no solamente decreta el fin, sino que Dios también decreta los medios. Dios no solamente decreta el fin, sino que Dios decreta los medios, y en su decreto soberano Él ha escogido que el evangelio, que el mensaje de la cruz, que el mensaje de redención sea predicado a través de personas, a través de su iglesia. Y Él ha decidido utilizarnos a nosotros. De manera que eso no elude entonces nuestra responsabilidad, ni nuestro privilegio de poder ser parte de la obra de Dios. Así que como conclusión, podemos definir los decretos de Dios como el propósito eterno, soberano del Dios Trino, basado únicamente en su voluntad, conforme a su sabiduría y bondad incomprensible, que determina todas las cosas, personas, eventos, todo para su gloria manifiesta en Jesucristo. Hermanos, nada de lo que pueda estar pasando en tu vida en este momento, nada se escapa del decreto bueno, fiel, amoroso, santo, perfecto, justo de Dios. Este conocimiento entonces nos debe de llevar a nosotros a confiar plenamente en Él. Y aunque a menudo nosotros no entendamos por qué Dios está permitiendo ciertas cosas en nuestra vida, el Dios que está sentado en su trono, gobernando todo, es la persona que entregó tu vida para salvarte. Así que no debes cuestionar ni debes preocuparte. Simplemente debes confiar absolutamente en Él. Y por último, aunque el dolor sea real, aunque las lágrimas sean reales,
Podemos aferrarnos a la promesa de que nada sucede en nuestra vida por azar. El Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo va a utilizar ese sufrimiento actual para un propósito eterno y glorioso y para nuestro bien. Como les dije, hermanos, al inicio, este es un tema muy profundo, es un tema en el cual yo sé que pueden haber muchas preguntas. Es un tema que ocuparíamos mucho tiempo para poder navegar a través de él. Pero yo creo que a la luz de las 10 características que hemos visto acerca de este decreto de Dios, debemos vernos fuertemente humillados al reconocer de que nosotros somos hombres y Él es Dios. Y eso debe de llevarnos a nosotros a tener un corazón contrito y humillado para adorar y alabar a nuestro Rey soberano, el Dios viviente, que decreta todas las cosas. Padre, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, y lo que tú dices, Señor, simplemente se va a cumplir porque tú eres fiel y porque nadie le puede decir a tu mano qué haces. Señor, rompe nuestra dureza para poder abrazar esta verdad y para poder amarte, Señor, conscientes de que tú eres este Dios, un Dios que eternamente ha decidido salvarnos a pesar de lo que somos, pero un Dios también de que está controlando, que está sosteniendo, que está llevando a cabo este perfecto plan en el cual nosotros podemos ser parte, podemos descansar. Padre, gracias por dejar estos pasajes que nos humillan, pero que nos llevan también a depender, a ser sumisos, a aceptar, Señor, tu voluntad, tu buena, Señor, y tu agradable voluntad para nosotros. Señor, consuélanos a través de estos versículos. Consuélanos al saber de que nada se está escapando de tu poder soberano en nuestras vidas. Y Señor, danos esa comprensión y esa confianza de poder echar toda nuestra ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Y que podamos, Señor, nosotros tener gozo, tener paz al saber de que tú eres este Rey perfecto que está decretando todo para tu gloria y la gloria de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de quien oramos. Amén y amén.